abordado por el equipo se denominó Principales retos de la regulación de las fintech financieras en Colombia. Análisis jurídico desde el derecho comparado en América Latina y el Reino Unido. Todo el siglo XXI estuvo marcado por novedades tecnológicas, la más llamada era digital. El sistema financiero no se quedó atrás, no fue exento y surge como respuesta a ello las fintech, que principalmente se dedicaban al desarrollo de software, pero que ya luego en ese avance se dedicaban, por ejemplo, a captación de dinero del público, digamos, de forma masificada. En ese orden de ideas, eso surge a nivel global, en América Latina, en Europa, en Asia, etcétera, con la diferencia que cada país tiene su propia regulación y diferentes formas de proteger al consumidor respecto a sus derechos financieros, en este caso como consumidores. En ese trabajo se aborda el caso Brasil, el caso México, el caso Reino Unido, en ese contraste con el caso colombiano, que aún respecto a países de la región presenta algunas deficiencias en temas de competitividad y en temas de regulación en materia financiera. Esa orden de ideas se demostró, por ejemplo, que en Reino Unido, a través de la FSA, una entidad de orden estatal, se plantean nuevos sistemas tecnológicos y le apuesta mucho a la regulación en temas de protección al consumidor. O, por ejemplo, el caso México, que mediante sistemas como el Sandbox Digital amplían su gama y amplían sus operaciones financieras, digamos, digitales. O el caso Brasil, que también plantea una amplia regulación normativa respecto a la protección de datos. Eso también se refleja en las utilidades o en las operaciones que realizan diferentes fintech en cada país objeto de estudio. El caso, por ejemplo, de Brasil, que en el último año creció más de 112% respecto a la banca tradicional. O, por ejemplo, el caso de México, que creció más de 27% respecto a países de la región en materia de fintech financieras. O el caso Colombia, que está un poquito más rezagado, pero que también avanza a paso lento, que tuvo unas ganancias, unas utilidades de 2.000 millones de dólares en el último año. Son estos los diferentes puntos de controversia que hoy se generan respecto a la fintech y cómo desde el derecho empresarial y corporativo se puede sanear esas diferencias, por ejemplo, en temas de innovación y desarrollo tecnológico o sobre todo en temas de abaratamiento de costos respecto a cada transacción u operación financiera. En materia, por ejemplo, de abrir los portafolios, abrir la gama de servicios mediante regulación normativa y legal y sobre todo, por ejemplo, en temas de acceder a nuevos mercados globales. Es la forma en la que, por ejemplo, se aborda el trabajo en ese documento de investigación y que se plantea. Esa brecha hoy genera, por ejemplo, que se presenten delitos financieros, desigualdad en la competencia o sobre todo, y peor aún, esa desprotección al consumidor que esta. Para nadie es un secreto que Brasil es uno de los casos más exponenciales dentro del marco de las fintech, ya que se considera que es uno de los mayores exponentes y precursores dentro de América Latina para el desarrollo constante de nuevas tecnologías financieras. Esto cabría decir que ha desarrollado un control constante dentro de un marco legal que considera un conjunto de regulaciones para la protección constante del consumidor y constituye esto entonces una estabilidad contundente para el sistema financiero. Dentro de ellos podemos ver que Nubank es uno de las compañías fintech más grandes dentro de un marco que pues puede representar a nivel mundial. Para ello, son los líderes dentro del conjunto de inversiones, gestiones financieras, bolsillos, créditos, solicitudes de préstamos digitales y como tal son pioneros dentro de la digitalización del crédito personal y el crédito corporativo. Esto tenemos en cuenta que es parte fundamental para un desarrollo continuo dentro de las nuevas tecnologías digitales en cuanto a la financiación, financiamiento y en general a la economía del país. En primer lugar, debemos destacar cómo México se ha convertido en un líder regional en la implementación de tecnologías financieras innovadoras, posicionándose como un ejemplo en la adopción de soluciones digitales que responden a las demandas de una sociedad moderna y exigente. Este liderazgo está respaldado por un mercado amplio y diverso que ha permitido a las fintech crecer de manera acelerada, atrayendo tanto a consumidores como a inversionistas. En México, las fintech han orientado sus esfuerzos hacia la población nativa digital, que representa un segmento clave para el desarrollo de productos innovadores. Las billeteras digitales, por ejemplo, se han establecido como una de las principales herramientas de inclusión financiera.
ofreciendo a los usuarios un acceso rápido y eficiente a los servicios financieros básicos. Estas plataformas se han caracterizado por ser accesibles y requerir mínimos requisitos, lo que ha facilitado su adopción masiva entre sectores previamente desatendidos. Este auge no solo ha transformado el panorama financiero mexicano, sino también ha impulsado al gobierno a establecer regulaciones específicas para el sector. La promulgación de la Ley para regular instituciones de tecnología financiera en 2018 marcó un hito al reconocer a las fintech como entidades financieras formales. Este marco legal busca garantizar la transparencia y proteger a los consumidores y fomentar la competencia leal, elementos esenciales para un ecosistema financiero saludable. Entre las herramientas reguladoras destacadas se encuentran las sandbox o modelos novedosos de regulación que permiten a las empresas probar nuevos productos y servicios en un entorno controlado, antes de su implementación masiva en la sociedad. El impacto del modelo mexicano no se limita a sus fronteras, sino que ha influido directamente en países como Colombia, donde se han adoptado estrategias similares para impulsar el sector fintech. Colombia ha replicado la implementación de los sandbox regulatorios, lo que ha permitido a las startups del sector probar sus modelos de negocio, identificar áreas de mejora y garantizar su cumplimiento con base a las normativas vigentes en nuestro país. Este enfoque no solo incentiva la innovación, sino que también refuerza la estabilidad del sistema financiero colombiano. En términos de crecimiento, Colombia ha mostrado un avance notable, con un incremento constante en el número de empresas fintech activas y una expansión sostenida de su mercado. Según los últimos informes, se proyecta que este sector generará ingresos superiores a los 5 millones de dólares para finales del 2024, representando un crecimiento anual significativo. Estas cifras reflejan no solo la efectividad de las políticas regulatorias adoptadas, sino también el potencial del sector fintech financiero para transformar la economía y fomentar la inclusión financiera. La regulación fintech en el Reino Unido y una comparación con Colombia. El Reino Unido se posiciona como líder mundial en el sector de las fintech, ya que es una industria que combina tanto la tecnología como la innovación para facilitar el acceso de las personas y el público al sistema financiero. Este país se ha convertido en un destino de inversión a nivel global gracias a que tiene un marco regulatorio avanzado y adaptable. A diferencia de Colombia, el Reino Unido tiene un enfoque unificado y claro en la regulación fintech. Se destaca por su flexibilidad y por su neutralidad tecnológica. En el Reino Unido funcionan dos grandes autoridades que son las que supervisan las actividades fintech. La primera es la Autoridad de Conducta Financiera o FCA, que protege a los consumidores y garantiza la integridad del mercado. También promueve una competencia justa y exige autorización previa para operar en el sistema financiero británico. Además, obliga a que las entidades actúen en el mejor interés de sus clientes. Esto lo hace bajo un concepto que lo llama Consumer Duty y prioriza las necesidades y fortalece la confianza de las personas en el sistema financiero, priorizando los clientes. Por otro lado, la segunda gran autoridad es la Autoridad de Regulación Prudencial o PRA. Esta hace parte del Banco de Inglaterra y se encarga de supervisar a las más grandes entidades financieras para proteger la estabilidad del mercado. Tiene un enfoque internacional y es partícipe en múltiples foros internacionales relacionados con el tema financiero y regula normas estrictas, pero que a su vez son adaptables para que esto no implique una barrera para que las empresas puedan ser parte del sistema financiero y del mercado en general. Como mencionaba, tiene un enfoque innovador que es la neutralidad tecnológica y además los RegTech. Respecto a la neutralidad tecnológica, es que permite a las empresas usar tecnologías diversas sin que necesariamente dependan de un sistema específico. Esto asegura la flexibilidad y la adaptabilidad frente a innovaciones como lo son el blockchain, los smart contracts y la inteligencia artificial en su generalidad. Por el lado de los RegTech, son tecnologías para la regulación. Entonces, lo que buscan es automatizar procesos normativos. Lo que esto hace es que minimiza los errores humanos y reduce costos. Facilita entonces prácticas como la verificación de identidad y la prevención del lavado de activos. Por otro lado, una de las grandes herramientas de los fintech son los regulatory sandboxes, y estos son espacios de prueba en donde las empresas pueden experimentar sus productos antes de oficialmente lanzarlos al mercado. Esto tiene el objetivo de identificar riesgos tempranamente y ajustar soluciones a esos riesgos. Por el lado de Colombia, existe regulación fintech, pero está bastante fragmentada y dispersa en múltiples leyes, decretos y circulares que son expedidos por la Superintendencia Financiera. Algunas de esas normas están relacionadas entonces con el comercio electrónico, con la protección de datos, con la inclusión financiera,
y digamos que sus conceptos se asimilan a lo que son las fintech, pero realmente nunca hacen un enfoque ni hacen la mención de las fintech como tal. Existe la ley 1955 del 2019, por ejemplo, que es el Plan Nacional de Desarrollo para ese entonces, y hace una introducción a los sandboxes regulatorios, pero no lo hace desde la perspectiva de los fintech, sino que lo hace desde la perspectiva del comercio en su generalidad. Entonces, que cualquier partícipe del comercio pueda usar esta herramienta para evitar riesgos y ajustar soluciones antes de ser oficialmente lanzados al público. Entonces, si bien es una herramienta de los fintech y la introduce, no hace una mención específica de las fintech como tal. Entonces es posible decir que la ausencia de una norma específica y consolidada en Colombia genera incertidumbre y desconfianza en las personas con el sistema financiero respecto al desarrollo del fintech en el país. Esto pues contrasta en gran medida con el modelo eficiente y eficaz del Reino Unido. Después de analizar todos los puntos clave, estas son las conclusiones que decidimos destacar respecto al tema que hemos venido abordando. Resulta evidente que para Brasil, para Colombia y para México se tiene un desarrollo normativo diferente para las fintech. Sin embargo, hay algo en común y es que existe una creciente hacia la inclusión financiera y hacia la innovación. Por un lado, Brasil es un país destacado por su introducción del primer banco que funciona en su totalidad, en su 100% digital. Y ha sido, pues a su vez, reconocido a nivel latinoamericano por esto. Mientras que en Colombia y en México aún nos encontramos en esa búsqueda de implementación de regulaciones específicas que puedan fomentar el crecimiento de las fintech, las cuales aún vienen presentando desafíos significativos. Ahora bien, analizando la perspectiva de autoridades, es posible determinar que es un factor que afecta de fondo, que es un factor fuerte frente al posicionamiento y al desarrollo de los países en el sistema financiero global. Respecto a Brasil, tenemos el Banco Central de Brasil y respecto a Colombia, tenemos a la Superintendencia Financiera de Colombia, las cuales, si bien no son entidades de bajo posicionamiento, de bajo reconocimiento en sus respectivos países, manejan una amplia gama de facultades que de cierta forma les limita esa actuación que tienen frente al área de las fintech. Ahora bien, respecto a un punto de vista comparativo o en comparación con el Reino Unido, este país maneja autoridades que se enfocan en los riesgos del sistema financiero exclusivamente y son destacados como organismos de control y vigilancia, lo cual les hace, o más bien lo cual les genera una mayor efectividad en el cumplimiento de sus funciones. Ahora hablando de Colombia, nos enfrentamos como país a desafíos en el sector de la fintech, como se vino abordando en el video, frente a países como México y como Reino Unido específicamente, ya que estos dos son líderes en materia gracias a las regulaciones enfocadas a la inclusión financiera, a la protección del consumidor y a la competencia leal. Estos enfoques que ya nombré han fortalecido la confianza entre los usuarios y han dinamizado sus mercados. Ahora bien, Colombia aprende, o más bien debería aprender de estas experiencias, ajustando su marco normativo para hacerlo más claro y unificado. Hoy nuestras leyes están fragmentadas, lo cual hace que genere cierta confusión tanto en consumidores como en empresarios. Y digamos que una regulación integral sería clave, sería súper bueno para impulsar la innovación y garantizar así la seguridad de las transacciones, además de fomentar la cooperación internacional y a su vez con una fuerte participación en comités liderados por países como lo son el Reino Unido, lo cual permitiría que Colombia se adaptara eficazmente y conociera mejores prácticas y se generaría un aporte de ideas potencial en el crecimiento global. Finalmente, queda en evidencia el tránsito hacia un modelo más amigable y necesariamente accesible a las poblaciones distantes de las grandes ciudades, tal como se desarrolló y lo realizó México, las cuales tienen como base un enfoque en el principio de la democratización del crédito como pilar para llegar así a poblaciones diferentes por medio de nuevas tecnologías, con el fin de ofrecer así servicios financieros que antes se limitaban a los mismos, estableciendo de esa forma un modelo amplio, plural y diverso. Pues Colombia tiene un potencial para avanzar en este camino, pero se necesita sí o sí un marco legal sólido que respalde el desarrollo de la fintech en su totalidad.